Señores, nosotros los cristianos tenemos un problema y es que tendemos a jerarquizar las cosas. Realmente esto no es un problema solamente de los cristianos, sino de la humanidad en general y siempre categorizamos cosas en nuestra mente como de mayor a menor, como de mejor a peor. Y en este caso, en el que vamos a hablar hoy, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un problema en que jerarquizamos pecados y en nuestra mente hay pecados más grandes que otros. Pero esa es nuestra propia medida. Los estándares de Dios no son así. Para Dios el pecado es pecado. Es igual el que roba un peso como el que roba 1,000,000. Es igual el que es infiel una vez como el que lo hizo 10 veces. Es igual el que dice una mentira blanca con una mentira, me imagino que negra, ¿no? Si hay blanca, hay negra, habrá mentiras naranjas o amarillas. Bueno, ese no es el tema. El punto es que jerarquizamos las cosas, pero para Dios no es así. Para Dios el pecado es pecado. Y he notado que últimamente cuando veo los videos de la mayoría de youtubers y podcasts cristianos, el tema tapete ahora mismo es un tema acerca del sexo, acerca de la intimidad, acerca de la soltería, los cuales son temas muy importantes. Ponemos, ¿verdad?, como el pecado peor. No estoy diciendo que no lo sea, pero un pecado en nuestra medida, ¿verdad? El adulterio, se está hablando mucho de la fornicación, del sexo fuera del matrimonio, de la orientación sexual. Y eso ha creado, en mi opinión, un desbalance en las cosas que tenemos que predicar en la iglesia, porque nosotros estamos llamados a predicar no parte de la Biblia, sino toda la Biblia. Y voy a hablar de 2 pecados hoy que tengo mucho que no hago, pero mucho que no hago, que igualmente te pueden llevar al infierno. Pero antes de hablar de estas 2 cosas que vamos a hablar hoy, recuerden que esto es Koinos. Este es un canal donde somos controversialmente edificantes, pero somos más edificantes que controversiales. Y si no lo has hecho todavía, considera suscribirte y ser parte de esta comunidad donde hablamos de estas cosas que quizás en tu iglesia no te hablan, pero que van a contribuir a tu vida espiritual grandemente. Bien, entonces hoy vamos a hablar de la enemistad y la ira que están en la lista de cosas, de las obras de la carne, que Pablo mismo dice que te pueden llevar al infierno. Si vamos a poner esto en contexto, vamos rápidamente a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 19 al 21 que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Acerca, dice Pablo, de las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, los que lo hacen deliberadamente, tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Así que quiero que notemos que en esta lista escandalosa que comienza con adulterio, fornicación, idolatría, junto a esta lista está entonces también 2 palabras muy importantes que vamos a hablar hoy, que es enemistad y la ira, las cuales Dios la toma extremadamente en serio y te podría estar costando tu salvación sin darte cuenta. Así que comencemos con el análisis de la enemistad en el día de hoy. Bien, la raíz etimológica de la palabra enemistad es una palabra griega que se pronuncia algo como ektrai. Esta palabra griega es la que Pablo está utilizando aquí en Gálatas capítulo 5, que literalmente significa hostilidad, enemistad u odio. Implica entonces una actitud antagónica hacia otras personas. Es un odio, oiga bien, un odio activo que puede ser de 2 maneras. Puede ser un odio activo disfrazado o un odio activo abierto o público. Pero la característica de esta enemistad es que siempre es algo profundo y amargo.
En esencia, entonces, lo que estamos diciendo es que la enemistad es algo directamente opuesto lo que es el amor y la amistad. Quiero aclarar que entonces esto no se trata solamente de una pelea pasajera, de una discusión pasajera, de una riña pasajera, sino de un rencor arraigado que se convierte en algo tan profundo que te hace enemigo de otra persona. Si queremos poner esto entonces en un contexto histórico-cultural, para entender cómo se entendía esto en el siglo primero, cuando Pablo escribe a sus lectores acerca de la enemistad, ellos entendían que era toda forma de odio y división entre personas o grupos. De hecho, la palabra aquí aparece en plural, indicando varias manifestaciones de hostilidad. Enemistades, entonces, significaba que había enemistades entre individuos, entre clases sociales e incluso entre naciones enteras. Entonces, recuerden, estamos en el siglo primero, Pablo está escribiendo a la iglesia en Efesios, y entonces aquí en el siglo primero teníamos que algo común, había enemistades entre naciones, había enemistades entre etnias, había enemistades entre los judíos y los gentiles, había enemistades entre los judíos y los samaritanos. Pero cuando llegó Cristo, Él derribó todo argumento y toda justificación que pudiera existir acerca de ser hostil de manera justificada en contra de cualquier persona. ¿Cómo sabemos esto? Porque el mismo Pablo luego en Efesios, cuando leemos Efesios nos damos cuenta que él dijo que ya no hay judíos, que ya no hay griegos, que él de dos pueblos hizo uno. Las enemistades, señores, son algo de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza carnal, pero no pueden ser parte de nuestra naturaleza en el espíritu. Ahora tenemos que hacernos las preguntas y eso se manifestaba de esa forma en el siglo primero y hoy no tenemos el problema entonces entre gentiles y judíos y samaritanos. ¿Cómo se manifiesta eso de forma contemporánea o en el día de hoy? Y la realidad es que esto se ve de manera muy seguida entre la iglesia. Hay personas que tienen enemistades, que tienen un corazón resentido, que surge entonces de una ofensa, de diferencias y desacuerdos que se dejan hervir, que se dejan cocinar, que se dejan crecer y se dejan desentendidas, y como se dejan desentendidas y no resueltas, entonces causan enemistades. En la práctica se manifiesta como divisiones entre hermanos, amistades rotas aún dentro de la iglesia, grupos enfrentándose, iglesia contra iglesia, chismes que separan a la gente. A veces se disfrazan de, oiga esto, incompatibilidad de personalidades. Pero la raíz de todo esto es el odio no confesado. Podría ser algo como que una persona tiene años que no le habla a otra persona, o que en el ministerio surjan celos y rivalidades. Cosas, por ejemplo, que se han visto, gente que hace la pregunta, ¿por qué a alguien le dan más oportunidades que a otra? ¿Por qué le dan a Juancito más oportunidades para cantar que a mí, o para predicar que a mí, etcétera? Incluso, señores, aquí mismo en estas plataformas sociales vemos cristianos haciendo ataques personales, teniendo enemistades en público. Y todo esto roba nuestra paz interior, rompe la unidad del cuerpo y nos hace entonces como que se nos olvida que Dios es amor y no nos llamó a las enemistades, sino que esto es una obra de la carne, un pecado en el cual leímos en el capítulo 5 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo estoy diciendo yo. Y recuerden, Pablo no le está escribiendo a inconversos. Él está escribiendo a una iglesia, a personas que decidieron seguir a Cristo y están manifestando estas cosas en las iglesias. Así que no podemos minimizar este problema de la enemistad.
eso de tener bandos y divisiones de las iglesias, Dios lo toma muy en serio. Y de continuar haciendo esto deliberadamente, el enemigo, gente que no le hablamos en la iglesia, que no queremos saber de ellos en la iglesia, nos puede costar el reino de Dios. Así que entramos inmediatamente al análisis número 2 de la ira. Ay, Dios mío, ¿cuántas personas no hablamos de la ira ahora mismo? El significado etimológico, la palabra griega para la ira es timoi. Y esta palabra se refiere a arrebatos, a estallidos de enojo, que vienen de una raíz, de una idea, como algo como que está hirviendo, algo que enciende repentinamente. En otras palabras, ¿verdad? Son pasiones, son acciones apasionadas, emociones que brotan con furia. Imagínate literalmente como que la sangre está hirviendo, una respiración agitada, rostros rojos de cólera. Hay un erudito que señalaba que timos es un enojo impulsivo y feroz, un momento de cólera en que uno explota y luego se desvanece, se le quita. Explota, se quilla, explotó, le grita a todo el mundo, le rompe una pared, le grita a alguien y luego que lo hace, se desvanece. Esto es increíble. Pero así como un fuego, ¿verdad? De paja seca se enciende y se apaga rápido, también esto es un episodio de ira que arrasa con todo a su rastro. Un teólogo le llama a la ira la intoxicación del alma, que hace que la persona pierda el control de sí misma como un animal sin razón. En resumen, cuando Pablo usa entonces la palabra timón, está hablando de esos corajes explosivos contemporáneos. Bien, en la Biblia vemos entonces que Pablo en muchas de sus cartas hizo énfasis. Era algo importante porque era algo que parecía que estaba pasando en muchas iglesias. En Efesios 4:31 vemos que Pablo le dice a la iglesia: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Eso es en Efesios 4:31. En Colosenses 3:8 le dice también: dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo y malicia. Es evidente que aún, señores, en el primer siglo, este problema estaba. Este problema de ira no es nuevo. Este problema de ira está desde el principio de los tiempos. Pero Pablo entonces hace una aclarante de que no hay justificación para explosiones de ira, especialmente para los hijos de Dios, que esto no califica para entrar en nuestra vida espiritual y que esto está totalmente opuesto al amor de Cristo. Entonces, ¿cómo suena eso hoy? ¿Cuál es la aplicación contemporánea? ¿Has visto realmente personas que tienen arrebatos de ira, que pierden su temperamento con facilidad? ¿Verdad? Que pierden los estribos, que ven rojo. Lamentablemente muchos de nosotros hemos experimentado o presenciado este pecado, ¿verdad? Vemos discusiones encendidas en las redes sociales, en todos los lados, pero peor aún, vemos en la iglesia personas que dentro de la iglesia son los más santos, pero en su iglesia, en su casa, en su vida privada, son insoportables. Vemos incluso ministros que sirven a la iglesia con amor, con una sonrisa, pero a puerta cerrada a su ministerio le grita de forma airada. No hay congruencia. Son amables con el de afuera, pero con el de adentro son de mecha corta. Pierden los estribos, causan berrinche, explotan con facilidad y demuestran entonces que tienen falta de dominio propio. Señores, eso es un pecado serio, tan serio como el adulterio, tan serio como la fornicación, tan serio como el robo, tan serio como la borrachera, y son de las cosas que lamentablemente no se están hablando en la iglesia hoy. Si eres una persona que tiene una mecha corta, que te iras con facilidad, te invito a que por favor busques ayuda, no solamente espiritual, sino también
psicológica. Dios nos está llamando al arrepentimiento. La ira incontrolada, señores, hiere a las personas que amas, da mal testimonio y rompe tu comunión con Dios. Y Gálatas es bien claro. Pablo es bien claro cuando dice, ningún iracundo, ninguna persona que se aira, heredará el reino de los cielos. Así que, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos hoy en conclusión que las enemistades y las iras son pecados ocultos. Nadie habla, se ven ocasionalmente, pero son mortales. El problema mayor aún es que hoy en día la sociedad las normaliza. Y decimos cosas como es humano guardar rencor, todos nos enojamos alguna vez, pero ante Dios no dejan, señores, de ser pecados graves. Una cosa es pecar ocasionalmente y otra cosa es ser un practicante de este pecado. Así que tenemos que preguntarnos si estamos permitiendo que estos pecados, que no se ven como tan graves, estén gobernando nuestra vida. ¿Cuántas veces, que a veces te estás preguntando, cuántas veces tú has venido a adorar, a servir en la iglesia y en tu corazón hay odio hacia alguien? ¿Cuántas veces has cantado santo, santo, santo en la iglesia, pero en tu casa entonces niegas la santidad de Dios cuando le gritas a tu esposa y a tus hijos y cuando pierdes los estribos? No podemos engañarnos. Hay pecados grandes, hay pecados pequeños. Para Dios todos son pecados. Y cuando practicamos estas cosas, estamos actuando totalmente en contra al amor de Cristo. La pregunta decisiva que Pablo nos deja en Gálatas es si estamos caminando en el Espíritu o si estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Cada día tenemos que elegir nuestros pasos. Si queremos vivir permitiendo que las enemistades y las iras sean los que nos controlen, o si vamos a andar en el Espíritu y dejar que sea Dios quien controle nuestra vida. La buena noticia es que en Cristo, señores, tenemos perdón y restauración. Y si tú decides hoy levantar tus manos, hacer una oración y pedirle perdón a Dios y decirle al Espíritu Santo que tú estás dispuesto a que Él trabaje en tu corazón, Él lo quiere hacer. Porque recuerda que tenemos todavía una promesa, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero aquellos que deciden caminar según las obras del Espíritu y no las de la carne. Dios te ama demasiado para dejarte donde tú estás. No te conformes con vivir una vida cristiana a medias. Dios quiere más de ti. Yo espero que esto haya sido de edificación para tu vida y que, si tú eres una persona que ha tenido enemistades, que tiene odio en tu corazón, tome la decisión de primero hablar con Dios, pedirle perdón a Dios y buscar reconciliación con ese hermano. Número 2, si eres una persona que tienes problemas de ira, lo mismo, buscar a Dios y también buscar ayuda profesional. Y por último, si tú sabes que hay alguien que esté pasando por estas situaciones, que está explotando o que tiene estas obras de la carne y tú no encuentras una forma de cómo hablar del tema, quizás mándale este video, puede ser de bendición para alguien. Espero que te suscribas, consideres ser parte de esta familia donde estamos tratando de seguir creciendo espiritualmente y tratamos de estos temas que son controversiales, pero que son altamente edificantes. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.